Digamos, esto era por ahí de 1940. Y con el aumento de las extracciones, bueno, esto vamos a ponerlo, digamos que aquí ya hay un basamento. Aquí hay un basamento, entonces pues esto era de 40 metros. Pero pues esto ha ido en descenso porque tenemos extracciones y hoy en día el espesor saturado es de nada más 25 metros, ¿no? Digamos en 2021 el espesor saturado ahora es de 25 metros. Ok, perfecto. Entonces nos piden, inciso A, estimar el volumen almacenado, el volumen que el acuífero actualmente almacena. ¿Cómo lo estimamos? Me dictan la ecuación. ¿Cuánto es el volumen que ahorita de agua que está almacenando el acuífero? Sería el área por el volumen saturado y todo eso lo multiplicamos por la porosidad. A ver, otra vez. El área del acuífero por... El volumen, el saturado, bueno, ¿ve? El espesor saturado. El espesor saturado. El espesor saturado de actual, de 2021. Ajá, por... La porosidad del material. ¿La porosidad qué? La porosidad total. La porosidad total. La porosidad total del congramo. ¿Todos están de acuerdo? Cuando ahí su compañero decía, no, pues se multiplicó el área por el volumen, no, pues eso es el área de un tinaco, ¿no? El área de una alberca, el área de un volumen, pero aquí estamos en un medio poroso. Entonces lo que tenemos que involucrar es la porosidad que indica qué fracción de este volumen es el que está más almacenado en los poros. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, pues el volumen almacenado va a ser igual a 1681 por 10 a la 6, ¿verdad? Porque hay que transformarlo, ¿estamos todos de acuerdo? Metros cuadrados, que multiplica el espesor saturado, 25 metros, que multiplica la porosidad, yo voy a utilizar 20%. Ok. Y esto es igual, si utilizo Excel, entonces tengo el área, es 1681 por 10 a la 6 metros cuadrados. Sabemos que el espesor de 2021 es 25 metros y la porosidad total la voy a utilizar como 20%. Entonces, pues el inciso A es el volumen almacenado. Vea, lo voy a poner. Pues esto es igual a el área multiplicada por el espesor actual, multiplicada por la porosidad total. Y esto, como quiero obtenerlo en millones de metros cúbicos, lo voy a dividir entre 1.000.000. ¿De acuerdo? Y entonces obtengo, de acuerdo a mi planteamiento, en millones de metros cúbicos, que el volumen almacenado del acuífero es un poco más de 8.000, vamos a redondear, 8.000 millones de metros cúbicos. Eso es lo que yo ahorita acabo de estimar. Si ustedes utilizan una porosidad del 30%, pues entonces obtienen esos 12.000 que varios han obtenido, pero la verdad es altísimo que un conglomerado pueda llegar a tener una porosidad del 30%. Porque hay cambios de fases, porque hay finos, porque está cementado, etcétera, etcétera. Bueno, ok, entonces pues ahí está el inciso A, ¿estamos de acuerdo? Está muy sencillo. ¿Dudas? Ok, bueno, nos regresamos a nuestro planteamiento. Ok. Ahora el B. ¿Cómo obtenemos el inciso B? El inciso B nos pide el caudal de agua subterránea que el acuífero nos ha cedido desde 1940 hasta la fecha. ¿Cómo lo plantearon?
Pues lo que estábamos haciendo era esa cantidad de volumen dividirla por los segundos que han habido desde los años 40 hasta la fecha. No, O sea 1.262 por 10 a la 9 segundos. no, hay un error ahí de concepto muy fuerte. El volumen que nos ha cedido el acuífero. El problema dice, calcular el caudal de agua subterránea que el acuífero nos ha cedido en estos 66, en estos 80 y tantos años. Por favor, tienen que estar bien abusados con los conceptos, no nada más sustituir formulitas por sustituir, tienen que estar bien claros en los conceptos. A ver, el inciso A, ¿qué es? ¿Qué es? Al involucrar porosidad total, ¿qué estamos involucrando? Porosidad total, ¿qué nos da? Pues aquí dice, el volumen almacenado total, el volumen almacenado total en el acuífero. Eso es el volumen que está almacenado en el acuífero. Un montón. De hecho, analícenlo, 8,000 millones de metros cúbicos, ¿eh? 8,000 millones de metros cúbicos están almacenados en ese acuífero. Ok, pero el inciso B es, de eso que está almacenado, ¿cuánto es lo que nos ha cedido el acuífero? ¿Cuánto es de ese volumen que está almacenado? ¿Cuánto el acuífero le ha dado la gana de cedernos desde que se iniciaron las extracciones hasta la fecha? Ok, ¿eso cómo lo hago? ¿Quién ya lo resolvió? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, sí. Yo intenté hacer lo mismo que el de arriba, pero utilizando la porosidad específica entre los Se cortó lo que dijiste. ¿Utilizando qué? La específica. Bueno, la porosidad específica en vez de la total. Ajá. Pero ¿Por qué? igual, ¿Por qué la eficaz? porque es la que tiene los poros conectados, es la que podemos extraer, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Están todos de acuerdo con Cristóbal? De hecho, tendríamos que utilizar el rendimiento específico. Acuérdense. Y ya el rendimiento específico es el que igualamos con la porosidad. Entonces, a ver, ¿cómo quedaría la ecuación del inciso B? El volumen cedido, el volumen que me está cediendo, voy a poner volumen drenado, el volumen que el acuífero me ha drenado, me ha cedido, ¿a cuánto es igual? Al área del acuífero multiplicada por ¿Podría ser el espesor perdido? ¿Perdón? ¿Podría ser el espesor que se ha perdido? El espesor que se ha perdido, o sea, 15 metros. delta H. Exactamente, delta H. O sea, esta franja, este espesor que hemos drenado, y al que le vamos a llamar pues, delta H. Este es delta H. Ok, perfecto. Delta H por rendimiento específico, porque el acuífero es libre. Y este rendimiento específico lo igualamos a la porosidad efectiva. ¿Quedó claro? Y después, ese volumen, digamos, lo que tenemos que hacer es que al final, ese caudal que queremos obtener, pues es el volumen drenado entre el tiempo. Este volumen drenado, después lo tenemos que dividir entre los 80 y tantos años que han pasado. ¿De acuerdo? Eso es lo que tuvieron que haber hecho. ¿Sí? A ver, entonces vamos a hacerlo. A su vez, la porosidad efectiva, yo la voy a utilizar del 15%. Es muy alta. Del 12%. Del 12%. A su vez, bueno, entonces ya el volumen drenado va a ser igual al área del acuífero, que es esta, multiplicada por
15, o sea, 40 menos 25 metros, multiplicada por el 12%. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Ok, esto que acabo de obtener es metros cúbicos entre, a ver, nada más rápido, es 2021 entre creo que 81 años. 81 años, ok. Entonces, este volumen es lo que ha cedido el acuífero en 81 años. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, vamos a ponerlo completo. Estos son los metros cúbicos que me ha cedido el acuífero en 81 años. Pues ahora lo quiero sacar anual. Ahora lo saco anual. Entonces, este es el caudal ya de agua subterránea que me ha cedido el acuífero en metros cúbicos por año. Ahora esto lo voy a dividir entre días. 365. Estos son los metros cúbicos que me ha cedido por día. Y esto lo voy a dividir ya para sacar los litros por segundo. El factor de conversión es 86.4. Ahorita se los explico. Entonces, esto entre 86.4. Estos son litros por segundo. Entonces, el acuífero me ha cedido 1184 litros por segundo. ¿Ok? El acuífero, lo que me ha cedido es, cada segundo desde que iniciaron las extracciones, el acuífero me ha cedido 1184 litros. ¿Sí quedó claro? ¿Hay dudas? Pues está clarísimo. Solo en el factor de conversión. El factor de conversión es 86.4. Mira, cuando quieran pasar, vamos a ponerlo aquí. Ok, entonces aquí la nota al margen, ¿no? Cuando quieran pasar de litros por segundo a metros cúbicos día, que es una conversión que hacemos en hidrogeología muy común, tienen que multiplicarlo por 86.4. Cuando quieran pasar de metros cúbicos por día a litros por segundo, tienen que dividirlo entre 86.4. ¿De dónde sale este 86.4? Díganme de dónde sale este número mágico. Es una relación, ¿no? Entre el volumen y los litros. Es una relación pues, que indica que, digamos, un metro cúbico son 1000 litros y un día tiene 86.400 segundos. Si dividimos 86.400 segundos entre 1000 litros, obtenemos 86.4. Entonces, pues ese es el factor de conversión. ¿Ok? Para que ya lo tengan rápido en la mente. Tengo litros por segundo y quiero pasar a metro cúbico día, multiplico por 86.4. Quiero hacerlo al revés, pues divido. ¿Ok? Bueno, Ok. muy bien. Sale. Ok, entonces voy a copiar. Ok. Bueno, muy bien. Sale. Ok, ¿dudas del ejercicio? No, profe. ¿Nada? ¿Todo clarísimo? Bueno, ya vieron que la matemática es súper sencilla y ya con una matemática tan sencillita podemos empezar a sacar números ingenierilmente interesantes. ¿Cuánto es el volumen que está almacenado en un acuífero?
cuánto es el volumen que nos ha cedido, ¿sí? Ya podemos empezar a sacar conclusiones relativamente interesantes, ¿ok? Bueno, de acuerdo a lo que vimos, ¿cuáles son los factores que realmente están condicionando ese volumen? Las porosidades. Las porosidades, ¿no? Ustedes utilizaron una porosidad del 30% y chin, le subió el volumen a 12,000 millones de metros cúbicos. Yo utilicé una del 20% porque me dio la gana y saqué un volumen mucho menor. Entonces, ¿cuál sería la solución o qué podríamos hacer para eso? A ver, les direcciono un poco la discusión a donde la quiero centrar. Ya lo dije incluso unos minutos antes. Pues, ¿de qué dependería realmente que ese conglomerado tenga una porosidad del 20% o del 25% o del 30% o del 15%? ¿De qué depende? ¿Qué factores? De los materiales que contenga, por ejemplo, si tiene arenas o cosas así, o están más soportados o así. Es la homogeneidad, ¿no? Ajá. Pues sí, depende de los materiales. Si el conglomerado es meramente conglomerado, tiene una intercalación con areniscas, ¿no? Si está cementado o no está cementado, no es lo mismo la porosidad de un conglomerado cementado que de un conglomerado no cementado. No es lo mismo la porosidad de un conglomerado que esté fracturado o que no esté fracturado. ¿Estamos de acuerdo? Depende de un montón de factores geológicos. Habrá conglomerados que tengan el 20%, habrá conglomerados que tengan el 30%, habrá conglomerados que tengan el 15%. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, ¿qué se les ocurriría? ¿Qué debería ser bueno hacer para tener todo el panorama completo de las porosidades específicas o eficaces o totales de los materiales geológicos para poder hacer análisis como el que acabamos de hacer un poco más, más específicos? ¿Qué se les ocurriría hacer como ingenieros? ¿Qué deberíamos tener a la mano? ¿Qué sería bueno? ¿Podemos hacer un estudio estadístico? Ajá, a ver, cuéntanos. No sé, tener varios valores de porosidad y aún así sacar, no sé, un intervalo de confianza para sacar un valor más específico. Ok, eso está interesante. Y para eso tendrían que buscar un montón de valores, ¿no? Sí, así es. Sería muy interesante poder hacer un análisis de muchos. A ver, voy a revisar un chorro de conglomerados, ¿no? Y voy a revisar fuentes bibliográficas de 40, 50, 100 fuentes bibliográficas de conglomerados. Y voy a ver cuál está cementado, cuál está compacto, cuál está basculado, cuál está intercalado con areniscas, cuál tiene gravas, etcétera, etcétera. Y después de que tenga eso, pues voy a hacer una estadística, como dice David, voy a sacar valores mínimos, máximos, voy a sacar medias, medianas, voy a ver, puedo graficar un histograma, ¿estarían de acuerdo? Estaría interesante sacar, por ejemplo, un histograma de las porosidades, ver en dónde tengo las modas, ver si la distribución es normal, ver si grafico un box plot y saco un espacio, un intervalo intercuartil, ver cómo son los cuartiles, ver cómo son los valores atípicos estadísticamente. Un outlier, ¿cuánto valdrá un outlier de una porosidad total de un conglomerado? Y lo mismo para una arenisca, y lo mismo para rocas metamórficas, ¿sí? Estaría interesante y sacar diferentes parámetros. Bueno, estaría tan interesante que es lo que van a hacer en su siguiente entregable. ¿Ok? Eso justamente. Van a buscar un montón de valores reportados en la literatura, en artículos, en tesis, en libros, en todo lo que puedan. Y una vez que construyan una buena base de datos en Excel con un montón de valores de porosidad total, porosidad eficaz, rendimiento específico, coeficiente de almacenamiento, conductividad, transmisividad, compresibilidad, ¿de acuerdo? De areniscas, de conglomerados, de limos, de calizas, de basaltos, de andesitas, van a hacer una estadística. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Van a construir gráficas, van a hacer una estadística descriptiva, van a tratar de hacer correlaciones, van a, lo que se les ocurra ya, ahorita ya tienen mucho conocimiento de estadística, entonces, lo que se les ocurra hacer de estadística para que de ahora en adelante digan, necesito un valor de porosidad
de un conglomerado. ¿Qué utilizo? ¿Qué valor utilizo? Ah, pues yo hice una estadística y obtuve 150 valores de porosidad de conglomerados, o 50 o 40, los que haya obtenido, y pues ya tengo un valor representativo porque puedo utilizar la media, porque puedo utilizar la mediana, el promedio realmente no, el promedio es el valor más mentiroso y poco representativo que existe, el promedio no sirve absolutamente para nada, yo me quedo con una mediana porque nunca vamos a tener una distribución normal, entonces yo utilizo la mediana, pero tal vez después utilizo el espacio intercuartil, en fin, ya saben, ya conocen ustedes estadística, eso es lo que van a tener que hacer para el siguiente entregable, ¿de acuerdo? Entonces el entregable ya está ahí en la plataforma, es el entregable número 2, junto con algunos otros ejercicios, pero este que les acabo de describir es el más tardado, el más talachudo, porque van a tener que buscar información al respecto. Se los anticipo, si ustedes buscan información de parámetros hidráulicos en libros de hidrogeología, pues sí van a venir, pero van a venir 15 datos, 10 datos. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso está como interesante para empezar, pero pues no pueden hacer con 10 datos una estadística así súper padre, ¿estamos de acuerdo? No van a poder sacar medias, medianas, cuartiles, valores atípicos, intervalos de confianza con 7 datos, ¿no? Necesitan decenas de datos. Entonces, búsquenle, empiecen a buscarle. Hay artículos científicos, hay tesis, hay informes, hay reportes. Entonces, pues que encontré aquí el reporte del USGS que analiza porosidades en basaltos en Utah. A ver, pues, ¿cuánto es? No, pues que el basalto fulano es del 25% o del 10 o del 7. Lo voy poniendo en mi base de datos. Voy poniendo las referencias, es importantísimo, las referencias de cada valor. Y ya que tengo esa base de datos, pues lo analizo con criterios estadísticos, lo discuto, lo anoto, y eso es lo que van a tener que hacer como uno de los problemas. Hay varios más en ese entregar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, para que no nos pase esto, ¿no? De, híjole, pues yo utilicé el 30%, no, yo utilicé el 20%, no, yo utilicé el 15%. ¿De acuerdo? Que esté soportado pues en criterios estadísticos. Bueno, muy bien. Sale. Pues vamos a seguir ya que son expertos en parámetros hidráulicos, ya son expertos en porosidad total, eficaz, transmisividades y bueno, vamos a seguir. Vamos a ver tema nuevo. Vamos a empezar tema nuevo, que es el tema 3. Que es el tema 3, que es hidráulica de acuíferos. Hidráulica de acuíferos y sistemas de flujo subterráneo. Bueno, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar el tema 3, que es y son las 11, vamos bien, que es el tema de hidráulica de acuíferos y sistemas de flujo subterráneo. Perdón, un momentito. Un momento.
Jovenazos, ¿me esperan 3 minutitos, por favor? 4 minutitos, porque esta llamada está como, no puedo todavía terminarla. Denme chance de 3 minutos, por favor. Sí, profesor, problemas. Una disculpa, perdón. Ok, ¿andan por ahí? Sí, perfecto. Perdón, ya estamos. Bueno, entonces vamos a empezar. Ok, tema nuevo que es hidráulica de acuíferos y es sistemas de flujo subterráneo y es un tema bien importante en hidrogeología y que pues en este tema vamos a entender pues cómo se mueve el agua subterránea, así de importante, por qué se mueve el agua subterránea, qué controla el movimiento del agua subterránea, qué controla la dinámica o la hidrodinámica, como llamamos, de un acuífero. Entonces, bueno, pues es lo que vamos a estar repasando en este tema, ¿ok? Bueno, lo que vamos a ver es los temas a tratar, el movimiento del agua en el subsuelo. Revisaremos un concepto importante, incluso creo que nos dará tiempo de verlo hoy, que es lo que llamamos nivel energético en acuíferos, que es realmente lo que ocasiona que el agua se mueva. Revisaremos con cierto nivel de detalle, pues el famosísimo experimento de Darcy, que derivó en una ecuación empírica, que se conoce como la ley de Darcy, y que pues, sigue siendo la base en hidrogeología y en gran parte de la ingeniería petrolera. Revisaremos conceptos como la velocidad de Darcy y la velocidad real. Hablaremos con mucho detalle y digamos que la componente práctica o la parte práctica de este tema es lo que conocemos como redes de flujo subterráneo, que no son otra cosa que mapas que nos van a permitir expresar en planta el movimiento del agua subterránea, se conocen como redes de flujo subterráneo o como piezometrías, y revisaremos la ecuación general de flujo. Bueno, pues eso es lo que vamos a revisar en este tema, que nos va a llevar algunas clases. Bien. Bueno, ¿por qué se mueve el agua subterránea? Necesitamos plantear primero esa incógnita. ¿Por qué se mueve el agua subterránea? Bueno, el agua subterránea se va a mover debido a que existen fuerzas que van a producir energía en forma mecánica, en forma térmica y en forma química. Es decir, va a haber una serie de fuerzas que van a producir energía en el interior de un acuífero. Energía que se va a poder clasificar como energía mecánica, energía térmica y energía química, ¿de acuerdo? Y van a existir diferentes variaciones espaciales de esa energía en el interior de ese acuífero a escala regional. Es decir, si nosotros pudiésemos ser capaces de medir la energía que existe en un acuífero, en ese acuífero del que hicimos el ejemplo anterior, 1,681 kilómetros cuadrados, órale, pues en esos 1,681 kilómetros cuadrados va a haber variaciones energéticas, variaciones de la energía mecánica, de la energía térmica y de la energía química. Bueno, el agua subterránea va a tratar de moverse, o no, quitemos el tratar, va a moverse para tratar de ir eliminando esas diferencias energéticas. ¿Sí quedó claro lo que acabo de decir? Es decir, donde el agua subterránea detecte que hay un diferencial de energía y diga, ah, mira, aquí tengo más energía y aquí tengo menos energía, ah, pues me voy a desplazar de más energía a menos energía.
pero resulta que este punto a su vez tiene más energía que este punto de acá. Ah, pues el agua se va a desplazar otra vez de mayor energía a menor energía. Entonces, siempre en un acuífero vamos a tener a escala regional e incluso a nivel local diferencias energéticas de esa energía. Y el agua subterránea se va a desplazar para ir eliminando esas diferencias energéticas. ¿Ok? Bueno, van a existir de manera general 3 fuerzas que van a actuar siempre sobre el agua subterránea generando movimiento. La primera es la fuerza de la gravedad, o sea, la gravedad es una fuerza que va a generar movimiento del agua. La segunda fuerza son las fuerzas externas, que realmente son presiones externas al sistema. Y la tercera fuerza es la atracción entre las moléculas, la atracción molecular. Entonces, la fuerza de la gravedad, las presiones externas y la atracción molecular van a ocasionar que se produzcan diferencias energéticas en el interior de un acuífero y por lo tanto el agua subterránea se va a desplazar para ir eliminando esas diferencias energéticas. Bueno, la gravedad pues va a ocasionar que el agua fluya particularmente hacia abajo. Después sabemos que arriba de la zona de saturación vamos a tener presiones atmosféricas que van a actuar sobre el agua en conjunto con presiones derivadas de capas confinantes, que son en general presiones litostáticas, y la atracción molecular que va a ocasionar que el agua se vaya adhiriendo a superficies sólidas, a clastos, a granos, a minerales, a materia orgánica, ¿no? Entonces, generan estas adherencias del agua a superficies sólidas y también se generan tensiones superficiales cuando el agua está en contacto con el aire. Bueno, quisiera que se pudiesen imaginar cómo es que están actuando estas 3 fuerzas al mismo tiempo sobre el agua. La gravedad, imagínense el agua en el interior de un acuífero. Ya tenemos ese conglomerado y dentro del poro tenemos agua, ¿cierto? Bueno, pues el agua va a empezar a desplazarse porque hay una fuerza de la gravedad que la va a jalar hacia abajo. Eso va a impulsar su movimiento. Además vamos a tener presiones atmosféricas y presiones litostáticas que van a estar actuando externamente al agua del poro. Eso también va a ocasionar movimiento. Y finalmente, cuando el agua empieza a desplazarse, se va a ir frenando porque se va a ir adhiriendo a clastos, a granos, a minerales, y porque vamos a tener tensiones superficiales cuando el agua está en contacto con el aire, principalmente en el contacto con la franja capilar y la zona vadosa. Sí se pueden imaginar estas 3 fuerzas. Estas 3 fuerzas actuando es lo que va a ocasionar que el agua en un acuífero se vaya desplazando de un punto a otro punto y siempre esté en dinamismo. Una de las lecciones importantes de este tema es que siempre el agua subterránea va a estar en movimiento. Nunca va a haber agua subterránea estática o estancada dentro de un acuífero. Siempre la gravedad, las presiones externas al sistema y la atracción entre las moléculas van a ocasionar que el agua se mueva. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok, de acuerdo. Entonces, ok, quisiera pensar que una de las preguntas que se están haciendo es, bueno, ¿y a qué le llamamos energía? Es decir, tal vez es un poco abstracto o cuando menos me pasó a mí las primeras veces que traté de entender este asunto de que me decían de que hay una energía en el acuífero, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué se debe esa energía? ¿O qué es lo que llamamos energía? Bueno, vamos a tratar de explicarlo pues, ya matemáticamente. Bueno, a ver, decíamos que existe energía mecánica. Vamos a decirle, la energía total. Cambié, creo que. Ok, la energía total que se encuentra en un acuífero, de acuerdo al PowerPoint, en donde nos indica, digamos, que vamos a tener, aquí lo tengo, energías mecánicas. Ok, pues entonces vamos a trabajar con energías mecánicas. Entonces vamos a tener energías mecánicas. Ok. Y vamos a tener presiones externas. Presiones externas al sistema. Ok. Bien. A ver. ¿Qué energías mecánicas conocen? Cinética y potencial. Pues cinética y potencial. Muy bien. La energía cinética y la energía potencial. Ok. ¿A cuánto es igual la energía cinética?
¿A cuánto es igual la energía cinética? A 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. 1/2 de la masa del fluido por su velocidad al cuadrado. Bien. ¿Y la energía potencial? Masa por gravedad por altura. Bien. Masa por gravedad por altura. ¿Cierto? Ok, entonces, pues vamos a sustituir estas dos en esta ecuación. Decíamos que la energía total que está almacenada en un acuífero va a ser igual a la energía cinética, que es energía, es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más la masa por la gravedad, por la posición, más presiones externas al sistema. Y como estamos sumando peras con manzanas, es raro, ¿no? Estar sumando, digamos, energías y presiones, pues mejor vamos a decir que esto va a ser igual ahorita a una constante. Ok, a una constante. Bueno, ok. Vamos a suponer que estamos trabajando con un fluido de volumen unitario. Entonces, si suponemos un volumen unitario, un volumen del fluido unitario, ¿cómo es la masa y la densidad? Si el volumen es 1, ¿cómo es la masa del fluido con respecto a la densidad del fluido? Iguales, ¿no? La densidad del agua va a ser igual a su masa. Ok, entonces, con esto en mente, voy a sustituir la masa por la densidad. Entonces, sustituyendo masa por densidad del agua, pues voy a decir que una constante va a ser igual a 1/2 de la densidad. ¿La densidad de quién? Pues del agua, estamos hablando del agua, entre la velocidad del fluido al cuadrado más la densidad del agua multiplicada por la gravedad y por una posición, por una altura, más presiones externas al sistema. Ok. ¿Vamos bien? Me espero un poquito a que anoten las ecuaciones. Ok. Bueno, muy bien. Y a su vez, esta ecuación la voy a dividir entre la propia densidad. Entonces, pues una constante entre la densidad es una constante, ¿verdad? Entonces, una constante es igual a 1/2, la densidad con la densidad se va, de la velocidad al cuadrado, más la densidad con la densidad se va, la gravedad por la altura, más las presiones externas al sistema entre la densidad del agua. Ok, muy bien. ¿Vamos bien? Sí. Ok. A ver, jóvenes, ¿cómo se llama esta ecuación que acabamos de llegar, de demostrar? ¿Cómo se llama esta ecuación? Es famosísima en matemáticas y les doy una pista más. Es famosísima en mecánica de fluidos. Bernoulli. Bernoulli. Es la ecuación de Bernoulli. Esta es la ecuación de Bernoulli. ¿Qué nos está diciendo la ecuación de Bernoulli? ¿Qué nos dice en español la ecuación de Bernoulli? Que para que un fluido se mueva,
tiene que haber una componente de energía cinética, una componente de posición y de gravedad, y tiene que haber presiones externas al sistema. Eso es lo que nos está diciendo la ecuación de Bernoulli, es decir, me voy un poquito más atrás, que el nivel energético, la energía que ocasiona que un fluido, cualquiera que sea, se desplace, va a ser igual a una componente de energía cinética, es decir, un fluido se desplaza porque tiene energía cinética, esta componente, porque la impulsa la gravedad y la gravedad multiplicada por una altura de posición, es decir, por una energía potencial, también va a ocasionar movimiento, y porque además vamos a tener presiones externas al sistema que van a estar normalizadas por la densidad del fluido. Eso es lo que nos dice Bernoulli. Y esas tres componentes sumadas, la energía cinética, la energía potencial y la gravedad, y las presiones externas normalizadas por la densidad del fluido, van a ocasionar que ese fluido se desplace, se mueva. Ese es el postulado de la ecuación de Bernoulli. ¿De acuerdo? Ok, es muy importante que quede clara esta ecuación. ¿Hay dudas? ¿No? ¿Nada? Bueno, ok. Está medio complejo esto en una laptopcita de andar regresando a las ventanitas. Bueno, muy bien. Perfecto. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar el pizarrón? Bien. Ok, entonces... nada más. Voy a copiar Bernoulli. Bueno, entonces, digamos, partiendo otra vez la voy a volver a anotar, de que una constante es igual a 1/2 de la velocidad del fluido al cuadrado, más la gravedad por la posición, más las presiones externas al sistema entre la densidad del agua, la densidad del fluido, bueno, pues estamos hablando del agua. ¿Ok? Bien, ahora vamos a volver a dividir esta ecuación, Bernoulli, pero ahora entre la gravedad. Y lo que vamos a obtener es que una constante dividida por la gravedad pues sigue siendo una constante, y esto es igual a 1 entre 2g por la velocidad al cuadrado, más gravedad con gravedad se eliminan, posición, más presiones externas al sistema, entre gravedad por densidad del agua. Ok. Esta sigue siendo la ecuación de Bernoulli. Y básicamente nos dice lo mismo. Básicamente nos dice, oye, para que haya un desplazamiento de un fluido, pues tiene que haber una componente de energía cinética, una componente de energía potencial y una componente de presiones externas al sistema que ocasionan que también el fluido se vaya desplazando, normalizadas entre el producto de la gravedad y por la densidad. Ok, eso es lo que ocasiona que un fluido se mueva. Que un fluido se mueva en una tubería, en un acueducto, incluso en un acuífero. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería como la ecuación, de las ecuaciones más importantes que explican la mecánica de un fluido. La mecánica de un fluido. Ok, pero se utiliza mucho más para agua superficial, para entender el movimiento del agua en un río, para entender el movimiento del agua en una tubería, en un canal abierto, etc. Ok. ¿Qué diferencias habría de esta mecánica del fluido en un canal abierto, en una tubería o en un río, a la mecánica del fluido del agua subterránea en el interior de un acuífero? Imagínense que ahora esta ecuación, que vamos a explicarla para que quede perfectamente bien entendida. Que suponemos que es la ecuación que me está explicando el movimiento del agua en un canal de riego. ¿Qué diferencia habría si ahora quiero explicar el movimiento del agua subterránea en un acuífero? ¿Qué componentes aplican o no aplican?
A ver, ¿qué diferencia habría entre el agua que se está desplazando en un canal o el agua subterránea que está desplazando en el poro de una roca? La presión litostática. Bueno, sí, pero la presión litostática, más bien, en un escenario le llamas presión litostática y en otro escenario le llamas, pues a lo mejor, presión atmosférica, pero en ambos casos vas a tener presiones externas al sistema. Lo que quiero que analicen es cuáles de estas componentes sobran o cuáles componentes faltan para que esta ecuación, que nos pudiese eventualmente explicar el movimiento del agua en un canal, pudiese aplicarse al movimiento del agua en un acuífero. En ambos casos tenemos presiones externas al sistema. En ambos casos tenemos una acción de la gravedad y en ambos casos tenemos una densidad. A ver, Una altura o una profundidad. la posición, ¿no tenemos energía potencial en una o en otra? Sí tenemos energía potencial en una o en otra. A ver, ¿cómo es la velocidad? Eso es lo que quiero que lleguen. ¿Cómo es la velocidad? ¿Cómo es la velocidad del agua que se mueve en un canal con respecto a la velocidad del agua en un poro del conglomerado a 300 metros de profundidad? La última es muy lenta y la primera es muy rápida, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Es la conclusión a la que quería que llegaran. El agua que se desplaza en un canal, pues tiene mucho mayor velocidad con respecto al agua subterránea que se está desplazando a una tasa muchísimo menor. Órdenes y órdenes de magnitud menor. ¿De acuerdo? Entonces, esta componente, la podemos despreciar. La podemos despreciar. Y entonces decimos que esto aplicado al agua subterránea, pues decimos que una constante va a ser igual a una componente Z más presiones externas al sistema más la gravedad por la densidad del agua. Y esta constante le vamos a llamar H. H. Bueno, entonces, esta la voy a subrayar porque es una ecuación súper importante porque es la que nos permite analizar o entender por qué el agua se está moviendo, el agua subterránea se está moviendo. El agua subterránea se está moviendo porque tenemos una componente de posición y presiones externas al sistema. ¿Sí quedó claro? Porque el agua subterránea tiene básicamente una energía potencial, va acumulando una energía potencial, y si esa energía potencial se la sumamos a las presiones externas al agua del acuífero, principalmente presiones litostáticas, atmosféricas e hidrostáticas, y la dividimos entre la densidad por la gravedad, vamos a obtener como resultado un desplazamiento del agua subterránea. ¿Sí quedó claro? Ok. Esta, fíjense que ya lo conocen. Esta es la definición matemática de, ¿qué creen? Del nivel piezométrico. Esta es la definición matemática del nivel piezométrico. ¿Ok? Que se suele llamar carga hidráulica, H. Carga hidráulica. La H de ahora en adelante para nosotros va a ser carga hidráulica o nivel piezométrico. Realmente son sinónimos. Pero más comúnmente le llamamos carga hidráulica. En inglés la van a conocer como hydraulic head, cuando vean en artículos, en libros, hydraulic head, esta head es carga hidráulica. Entonces, esta carga hidráulica es lo que ocasiona que el agua subterránea se mueva. Y es lo que llamamos al principio de la clase el nivel energético en un acuífero. Cuando decíamos, me regreso aquí al PowerPoint. Cuando decíamos, esto es bien importante que quede claro. Pues es que el agua subterránea se mueve porque va a existir una energía que se necesita eliminar
Cuando decíamos al principio el nivel energético en un acuífero, pues el nivel energético en un acuífero es la carga hidráulica. La carga hidráulica es el nivel energético en un acuífero. La cantidad de energía que almacena el agua se puede medir en un parámetro que se llama carga hidráulica, que dijimos, pues esto es la energía en un acuífero. Y que ya vimos de dónde viene. Fíjense de dónde demostramos la ecuación. Viene de la energía cinética y de la energía potencial y de las presiones externas al sistema. Con la única diferencia en que eliminamos la velocidad o la energía cinética porque esa es muy lenta con respecto al agua superficial. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, simplemente por asunto de nomenclatura, a esta Z se le denomina carga de posición o componente de posición, y a este segundo binomio se le denomina carga o componente de presión. Entonces, esta primera se le denomina carga de presión, y a esta segunda se le denomina carga de posición. ¿No es al revés, profesor? ¿Por los asteriscos? Sí, tienes toda la razón. Oh, caray. Ahí está. Carga de presión, gracias por la aclaración, y carga de posición. ¿Ok? O componente de presión, componente de posición. Es decir, el agua en un acuífero se desplaza porque hay una energía que vamos a llamar carga hidráulica, y esa carga hidráulica tiene una componente de presión, tiene una componente de posición, que es lo que ocasiona que el agua subterránea se mueva. Es decir, el agua subterránea se mueve porque tiene una energía potencial y porque tiene una serie de presiones que están actuando externas a la presión de poro, y eso es lo que va a ocasionar que el agua subterránea se mueva. Esa componente de presión de poro está normalizada por la gravedad y por la densidad. Y eso es lo que ocasiona que el agua subterránea se mueva. Entonces, fíjense bien, cuando decimos, pues es que el agua, al principio de la clase, ¿se acuerdan? Les decía, el agua se va a desplazar para eliminar diferencias energéticas, ¿se acuerdan? Y entonces el agua se va a mover de mayor energía a menor energía. Ok, ya en el contexto que acabamos de explicar, ¿de dónde a dónde se va a mover el agua en un acuífero? ¿Del punto de mayor presión al de menor presión? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué acabamos de explicar ahorita? La presión es parte de la ecuación. No se me confundan. La presión es parte de la ecuación. Entonces, otra vez vuelvo a preguntar, ¿el agua subterránea se va a mover de mayor que a menor que? Mayor carga hidráulica, menor carga hidráulica. De mayor carga hidráulica a menor carga hidráulica. La receta, tarea, mensaje con negritas, con cursivas, con subrayado en amarillo. El agua subterránea se mueve de mayor carga hidráulica a menor carga hidráulica. No de mayor presión a menor presión. No, 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 no. La presión es solo una componente. Lo que ocasiona que el agua subterránea que se mueva es una energía, no una presión. Una energía que vamos a llamar carga hidráulica. El agua subterránea no se mueve de mayor presión a menor presión, se mueve de mayor carga hidráulica a menor carga hidráulica, de mayor energía a menor energía. ¿Sí quedó claro esto? ¿Ok? Sí. Ok. ¿Dudas? Es fundamental que esto quede súper claro y sobre todo que vean pues de dónde está saliendo. Que vean de dónde está saliendo el asuntacho.
viene pues de la ecuación de Bernoulli. Es decir, realmente lo que está explicando que el agua subterránea se mueva, pues es la ecuación de Bernoulli. Fíjense qué maravilla, la ecuación de Bernoulli aplicada, digamos, a un medio poroso o adaptada a un medio poroso. ¿Cuál es esa adaptación o esa aplicación? Pues que simplemente estamos despreciando el componente de energía cinética porque la velocidad del agua subterránea con respecto a la velocidad del agua superficial pues es mucho más lenta. Ok, bueno, muy bien. ¿Dudas? Hasta el momento. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿De verdad no hay dudas? Bueno, ¿puedo borrar? Sí, bro. Sí. Adelante. ¿Quién iba a preguntar algo? ¿Iban a preguntar algo? ¿No? Ok. Bueno, muy bien. Ok. A ver. Ahora vamos a expresar, digamos, vamos a expresar gráficamente este asunto para tratar de entenderlo mejor, el concepto de carga hidráulica. Entonces, a ver, el concepto de carga hidráulica es que si yo aquí tengo, uy, qué feo, si yo aquí tengo la superficie topográfica, ¿no? La superficie topográfica, ok. Y aquí tengo en cierta profundidad el nivel piezométrico, el nivel freático o el nivel estático en general de un acuífero. Y aquí yo tengo un pozo. ¿Ok? ¿Ok? Esto está ranurado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que esto está ranurado? Lo voy a poner con otro color. Ok. Y quiero determinar de este punto A, la carga hidráulica de ese punto A. La carga hidráulica de ese punto A. Me acaban de decir que la carga hidráulica es igual a una componente de posición más presiones externas al sistema entre la gravedad por densidad del fluido. A ver, ¿cuál es la componente de presión? ¿Cuál es la presión de ese punto A? Gráficamente, ¿de dónde a dónde va la presión de ese punto A? ¿Qué presiones externas a ese punto A hay? Presión La litostática, atmosférica y la litostática. la atmosférica. Más bien, según lo que yo veo en el dibujo, no es la litostática, es la hidrostática, ¿no? O sea, es esta columna de agua que tiene encima. Más, por supuesto, acá habrá una presión litostática. Pero lo que veo particularmente, pues es que, digamos, desde ese punto A hasta el nivel, hay una columna de agua. ¿Estamos de acuerdo? Y esa columna de agua, pues son las presiones externas al sistema entre la gravedad por la densidad, según me dicen en la ecuación. Ok, entonces ya tengo la primera, o una de las componentes de la carga hidráulica. Ok. ¿Cuál es la segunda componente? Esa Z. ¿Cómo va esa Z? Sería desde el nivel piezométrico hasta la superficie. No, 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 no. A ver, cuidado con la definición de energía potencial. Es desde el punto, perdón, hasta la superficie. No, la superficie no tiene nada que ver. A ver, si yo aquí tengo dos objetos. Yo aquí tengo dos objetos. Tengo dos objetos. Este objeto lo pongo aquí y este objeto lo pongo acá. ¿Cuál tiene más energía potencial? ¿El mouse o la pluma? El que está, perdón, en la pluma, La el que está pluma. más arriba. Lo que está más arriba. Entonces, ¿de dónde se mide la presión, la energía potencial? ¿Desde dónde se mide esa posición?
Desde un punto de referencia que puede ser, por ejemplo, el nivel del mar. Desde un plano horizontal de referencia, no desde la topografía, al revés. Ok. Desde un plano horizontal de referencia. Entonces, voy a colocar aquí, primero, para que no haya dudas, pues voy a colocar aquí el basamento hidrogeológico, que nada tiene que ver con esto, no se confundan, es simplemente para que el dibujo quede completo. Digamos que aquí yo tengo mi basamento hidrogeológico y digo, pues todo esto ya esto es impermeable. Ok, y aquí abajo tengo un plano horizontal de referencia. Tengo un plano horizontal de referencia. Ok, ¿y desde dónde a dónde va la Z? Desde el plano hasta el punto. Desde el plano, muy bien, desde el plano hasta el punto. Desde el plano, qué chuecazo me quedó eso. Desde el plano hasta el punto. Eso es Z. Muy bien. Entonces, ¿desde dónde a dónde va la carga hidráulica? La carga hidráulica sería la suma de las dos variables descritas. Ok, la suma de las dos. Entonces, estás perfecto. Entonces, gráficamente, ¿de dónde a dónde va? Desde el punto de referencia, desde el plano, perdón, de referencia hasta el nivel piezométrico. Perfecto. La carga hidráulica, ya vieron que gráficamente va desde el plano horizontal de referencia hasta el nivel freático. Todo esto, o sea, aquí la ecuación me dice, pues es esta suma. Pues esta suma de aquí, esta suma de aquí, pues es la carga hidráulica. Entonces la carga hidráulica va, pues desde aquí hasta acá. Todo esto es la carga hidráulica. Todo eso es la carga hidráulica. Entonces, la carga hidráulica, fíjense, es la distancia que existe desde un plano horizontal de referencia hasta el nivel freático o piezométrico del acuífero. Ok. ¿Ya vieron? Ok. Bueno, entonces, ahora la pregunta es, en la realidad, en proyectos de ingeniería, en cuestiones prácticas, ¿cómo calculo la carga hidráulica? ¿Cómo estimo la carga hidráulica? Que ya vi que es fundamental porque tengo que estimar la carga hidráulica para saber si el agua subterránea se mueve de norte a sur o de sur a norte, porque me acaban de decir hace 2 segundos que el agua subterránea se mueve de mayor carga a menor carga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo puedo calcular o estimar la carga hidráulica en un punto, en otro punto, en otro punto, dentro de un acuífero, podré saber hacia dónde se mueve el agua subterránea. ¿Sí están de acuerdo con lo que acabo de decir? Imagínense qué pregunta tan más importante de contestar en un proyecto real. ¿Hacia dónde se está moviendo el agua subterránea? Ah, pues necesito estimar la carga hidráulica. Ok, ¿cómo la estimo? ¿Cómo la estimo en la realidad, en proyectos de ingeniería, en una realidad práctica? Con base en lo que acabamos de dibujar ahorita, ¿cómo estimo la carga hidráulica? ¿Por qué les digo prácticamente? Pues porque utilizar la ecuación pues está muy complicada. Porque utilizar la ecuación es Z. Pues ¿cómo calculo Z? Híjole, ¿cuánto es Z? Pues ¿dónde está mi punto A? ¿Dónde está mi plano horizontal de referencia? Pues quién sabe. Las presiones externas al sistema, tendría que calcular la presión litostática de arriba, sumarle la atmosférica, después la presión hidrostática, la gravedad va a variar de acuerdo a cada punto, la densidad pues depende si es agua dulce o agua salada. Es decir, lo que quiero decirles es que aunque esa es la definición matemática de carga hidráulica, no se calcula así la carga hidráulica en la realidad. Se ha calculado de una manera mucho más sencilla y mucho más práctica con base en el diagrama que acabamos de hacer. Entonces, ¿cómo? Piensen, por favor, vean el diagrama, piensen como ingenieros y díganme cómo calcularían esa H.
¿Cómo calcularíamos esa H? Profesor, estoy pensando en su pregunta y como que me cuesta trabajo definir cuál sería el plano de horizontal de referencia, ¿no? Entonces, en base en eso, bueno, sería mi primera pregunta, si el plano horizontal de referencia es el basamento No, no es el basamento. No o es el qué. basamento porque el basamento cambia de Ajá, punto a sí, sí. punto. A ver, pues, ¿cuál es el plano horizontal de referencia preferido en ingeniería? Es el nivel del mar, ¿no? Pues el nivel del mar. Sí. Sale, entonces, bueno, ya tenemos algo respondido. Este va a Ajá. ser el nivel, este va a ser el nivel medio del mar. Sale. El plano horizontal de referencia va a ser el nivel medio del mar. Del ¿Sale? mar. Ya tenemos un avance. Ya tenemos un avance. Ahora, que es el plano horizontal de referencia que utilizan para, pues, para hacer topografía, ¿no? Ujú. Sí. Cuando hacen curvas de nivel, dicen, este es 800, esta curva de nivel es 800 metros sobre el nivel del mar. 500 metros sobre el nivel del mar, es decir, es Sí. una cota a partir del nivel del mar. Ok, ya les acabo de decir ahora otra pista. Bueno, entonces con eso y sabiendo que es el nivel del mar y viendo el diagrama, ¿cómo calculan esa H? Está sencillo, es hasta un problema vectorial, digamos, elemental. Vean la componente H en la en el diagrama. Se hace una resta, por ejemplo, H sería, o sea, por ejemplo, H menos, no sé, menos Z igual a la, bueno, se hace una resta, ¿no? No, pero ¿de qué? Pero vean el diagrama, no adivinen, vean el diagrama. ¿Dónde está H? ¿Qué es H? Ah, pues H es la magnitud que va desde el nivel hasta el plano. A ver, ingenieros, piensen como ingenieros. Sí. Nosotros, por ejemplo, Nos falta esta componente, nos falta sí, esta componente. Yo diría, pues si me falta esta componente y si resto algo, pues ya calculo la H. A ver, vean el diagrama. Está sencillísimo. sí, pues si tenemos el pozo y tenemos el registro como del punto hacia el nivel piezométrico, entonces, y tenemos la cota del nivel donde estamos haciendo el pozo, con referencia al nivel del mar, pues podremos obtener el nivel piezométrico y la cota de la altura menos el punto del pozo hacia menos el nivel piezométrico, entonces H menos sería, ¿cómo es el...? A ver, vas bien, pero estás ultra desorganizado. Organiza Sí, bien tus ideas y ahorita lo vuelves a explicar. Los demás, ok. por favor, véanlo, está muy sencillo. Híjole, me empiezan a asustar, señores. A ver, ¿qué es esta magnitud? ¿Qué es esta magnitud? De aquí, digamos, de aquí, lo voy a poner con otro color. ¿Con cuál colorcito? Con esta naranjita, a ver si se ve. De aquí a aquí, esta magnitud, ¿qué es? ¿Qué es? La altura, la cota del nivel. No, hablen, por favor, bien, con propiedad, como ingenieros en ciencias de la Tierra. ¿Qué es esa altura? Puede ser que no. Es la H más la distancia de la superficie al nivel freático. No, a ver, pero ¿cuál es la altura desde el plano horizontal de referencia hasta el terreno? La cota del terreno, señores. Es la cota del terreno. ¿Sí lo están viendo o no? Sí. Es la cota del terreno. Esta altura que acabo de dibujar, es la cota del terreno. Es la altura que existe desde el nivel medio del mar hasta el terreno. Entonces, esta es la cota del terreno. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven o no?
Esta es la cota del terreno. Ya han salido a campo 1000 veces y han visto planos topográficos. A ver, cuando ven a ver, pausa, porque ya me empezó a preocupar. Cuando ven un plano topográfico y en el plano topográfico ven una curva de nivel y le ponen aquí 800 y después tienen otra curva de nivel 700 y después tienen otra curva de nivel 600, ¿qué significa este numerito? ¿Qué significa 800 metros? Significa 800 metros desde el nivel del mar hasta la cota del terreno. ¿Sí o no? Ya lo saben, hombre, se los enseñaron en kinder. Quiere decir que existe desde el nivel medio del mar hasta la cota del hasta el terreno 800 metros, o 700 metros, o 600 metros. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, sí está claro eso, ¿verdad? Sí me empiezo a preocupar porque pues eso es topografía 101, o sea, es ultra básico. Ok, entonces es la cota del terreno, la cota del terreno. Ok, ¿y qué le tengo que restar para obtener H? De acuerdo al dibujo. La La zona profundidad porosa. ¿La profundidad de qué? del nivel piezométrico. La profundidad del nivel piezométrico. Está clarísimo. Entonces, si yo aquí estimo una profundidad del nivel piezométrico, le voy a llamar ahorita profundidad del nivel, sí, le voy a poner profundidad del nivel piezométrico, pues entonces, ¿a cuánto es igual H? A la cota del terreno menos la profundidad del nivel piezométrico. La cota menos la profundidad del nivel piezométrico. Uy, qué difícil. Así de sencillo. Ahora, ojo con lo que voy a decir. Realmente lo que estamos sacando no es la cota del terreno per se. Estamos sacando la cota del, digamos, del boquete del pozo, porque aquí es donde yo voy a estar parado. Y entonces a esta altura que existe de la tubería que sobresale de la superficie a la superficie, le llamo, lo voy a poner de este lado, se le llama brocal. Es una parte de la tubería que sobresale y se le llama brocal. Entonces realmente pues voy a sacar la cota del brocal, le voy a poner B. Cota del brocal, entonces realmente estoy obteniendo, o lo que necesito formalmente hablando es la cota del brocal, pero cuando hacemos estudios regionales de 1500 pozos, pues realmente lo que estoy obteniendo es la cota del terreno, básicamente, porque el brocal, ¿cuánto va a medir? 20 centímetros, 30 centímetros, 50 centímetros, 70 centímetros, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, ¿cómo saco la profundidad del nivel piezométrico? Pues ya lo habíamos platicado, ¿se acuerdan? Me paro aquí al lado, meto una sonda, esa sonda está graduada, ¿sí se acuerdan de esto, verdad? ¿Sí? Meto una sonda Sí. que tiene un electrodo, ok, un electrodo en la punta, esta sonda está graduada, y entonces digo, voy a campo, aquí me paro y digo, pues la profundidad del nivel piezométrico son 40 metros. Ok, saco la cota del terreno o la cota del brocal y pues de acuerdo al dibujito que acabamos de plantear, resto la cota menos la profundidad del nivel piezométrico y obtengo la carga hidráulica. ¿Ok? ¿Sí? Ahora sí no hay dudas, ¿verdad? Espero. Está, creo que clarísimo. Y así es como voy a estar obteniendo la carga hidráulica pues, en diferentes pozos. Voy a cada pozo, mido su profundidad del nivel estático, mido la cota del terreno, resto ambos valores y obtengo la carga hidráulica. Y después me voy de pozo a pozo y digo, pues la carga hidráulica es X en el pozo A, la carga hidráulica es Y en el pozo B, pues entonces el agua subterránea se mueve del pozo A al pozo B, o se mueve de norte a sur, o se mueve de este a oeste. ¿Sí quedó claro? Ok, unidades de la carga hidráulica. Unidades de la carga hidráulica. Metros. No zonas secas, como estás estás involucrando una cota, pues es metros sobre el nivel del mar. Sí son metros, pero sobre el nivel del mar. ¿Ok?
Es decir, coloquialmente hablando, la cota es, la carga es la cota del agua subterránea. ¿Estamos de acuerdo? La cota del agua subterránea, la altura que tiene el plano piezométrico con respecto al nivel medio del mar. La altura que tiene el plano piezométrico con respecto al nivel del mar. Esa es la carga hidráulica. Y entonces lo que vamos a estar haciendo es comparar la carga hidráulica en diferentes pozos que vamos midiendo. Y comparar el valor de carga hidráulica y después analizar pues hacia dónde se está moviendo el agua subterránea. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? No me asusten, colegas, con que no saben ahorita la definición de cota, ¿eh? No la muelen. Demasiadas láminas delgadas. Demasiada geología cualitativa. Demasiadas feldespatitos y cositas que en la realidad no nos sirven de mucho. Ok, bueno, muy bien. Entonces, pues así es como vamos a estar estimando la cota. La carga. Necesito un pozo, necesito un pozo. Es decir, no puedo estimar la carga hidráulica si no tengo un pozo en campo. Entonces necesito un pozo en campo, llego al pozo, digo, pues aquí hay un pozo, meto la sonda, estimo la profundidad del nivel piezométrico y después saco la cota del terreno. Ok. ¿Cómo puedo obtener la cota del terreno? Pues la puedo obtener con un GPS, ¿estamos de acuerdo todos? Con un GPS, aunque el error que me da el GPS es muy grande en la componente Z, entonces puedo utilizar un GPS diferencial, algo que se llama DGPS, o puedo utilizar una estación total, o puedo referirme a un banco de nivel de una estación geodésica del INEGI, o puedo utilizar un modelo digital de elevación, o puedo utilizar una carta topográfica. Hay muchísimas maneras para estimar la cota del terreno, que es un valor que vamos a necesitar, una variable que vamos a necesitar para estimar la carga hidráulica en cada uno de los pozos. Bueno, pues muy bien. Sale. Bueno, pues vamos a dejarla aquí. A ver, dudas, por favor, dudas. Veo que no están todos los conceptos claros. Por las preguntas que les estoy haciendo, como que no están agarrándole rápidamente el asunto. Entonces, ¿qué onda? ¿Hay dudas? ¿Hay algo que no hayan entendido? ¿Hay algún comentario? ¿Algo que no les haya quedado claro? Yo, profe, la temperatura no, es que la temperatura también modifica un poco la densidad del agua, ¿no? Y otros muchos parámetros. ¿Por qué no consideramos tampoco la temperatura del fluido? Es despreciable la temperatura, es despreciable y además aquí estamos suponiendo que estamos trabajando con agua dulce. Cuando lleguemos a trabajar o en cuestiones de proyectos reales, se trabajen, por ejemplo, con entornos costeros. Entonces, en entornos costeros, la densidad cambia, ¿no? Porque vas a estar trabajando con una mezcla de agua dulce y de agua salada, que van a estar en una interfaz. Entonces, ahí la densidad sí puede cambiar y posiblemente ahí la temperatura tenga cierto papel, pero realmente la corrección que se hace por temperatura es mínima, ¿no? O sea, te va a variar prácticamente nada este planteamiento si consideras la temperatura, y te digo, suponemos además siempre que estamos trabajando con agua dulce. Entonces, pues siempre despreciamos la temperatura. Ok, muchas gracias. Perfecto, pero es un buen comentario. Muy bien. ¿Quién más? ¿Nada? ¿Todo perfecto, de verdad? ¿De verdad, de verdad, de verdad? ¿De verdad? No se queden con dudas, sáquenlas. Para eso estamos. Tengo Aunque otra duda, profe. sí, Enrique, adelante. La transmisividad se mide en metros cuadrados por día. Es Como correcto. que el concepto de cómo, digamos, que obtener un flujo de agua en un área se me hace un poco, no sé, no puedo idealizar todavía ese concepto de por Es qué. que mira, tú piénsalo simplemente como que la transmisividad es la capacidad de transmisión de agua que tiene un acuífero, no es un caudal, no es la cantidad de agua que está pasando por una sección, es, digamos, la capacidad que tiene un sector del acuífero de transmitir agua en todo el espesor saturado.
¿De dónde provienen las unidades? Pues acuérdate de que estás multiplicando la conductividad por el espesor saturado. Entonces sí, realmente te queda un área, pero no es que físicamente signifique un área. Físicamente significa la capacidad que tiene un acuífero para transmitir agua, donde involucras la conductividad hidráulica, que como es metros día, por todo el espesor saturado, que como es metros, pues a la hora de multiplicar metros día por metro, pues te queda unidades de área. Pero no es que haya un área involucrada en la explicación física. La explicación física es la capacidad de transmisión que tiene un acuífero, que es diferente a la de caudal, que es volumen de agua que está transitando por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, no lo veas como que, porque sí, puede llegar a confundir de que, oye, metros cuadrados, pues tengo área, es muy lógico pensarlo. No es que tengas un área ahí, es que es la capacidad que tiene un acuífero para transmitir agua a lo largo de todo el espesor saturado, y como involucras dos parámetros con diferentes unidades, pues a la hora de multiplicar esas dos, pues te queda metro cuadrado. Eso es todo. Ok, bien. ¿Quién más? ¿Todo claro? Sí, solo yo creo que nos fue un poco mal con el ejercicio, así que hay que trabajar más en eso. Nada más repasen, miren, mi mejor consejo es 10, 15 minutos, 10, 15 minutos terminando cada clase, repasen unos 10, 15 minutos los conceptos, las unidades, los ejercicios, porque además ahora ya vamos a empezar a complicar un poco más el asunto. Ahora ya van a venir más números, van a venir ecuaciones, van a venir más matemáticas, y si por ahí no queda claro que el concepto, una unidad o un parámetro o una definición, entonces vamos a empezar a confundir un poco el asunto. Pero simplemente con que repasen 15, 20 minutos es más que suficiente, por un lado. Y por otro lado, vayan avanzando en el entregable que les acabo de decir, porque es un entregable intenso, es decir, para que puedan hacer una muy buena estadística, pues tienen que conseguir muchos valores de porosidad de conglomerado, pero acabó el conglomerado, les falta la arenisca, les falta la caliza, les falta el basalto, les falta la limolita, y después de la K, y después de la T, y después de la SY, y después del almacenamiento. Entonces es mucho de investigación y les va a llevar mucho tiempo. Entonces, vayan analizando libros, artículos, tesis, ¿sí? Lo que puedan, y vayan construyendo su base de datos, y ya que tengan un valor, un número de datos robusto, pues ya empiecen a construir la estadística. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Listo, pues aquí la dejamos. Por favor, repasen